Ok, entonces hoy vamos a hablar sobre citoquinas. Esto en verdad es un tema que puede parecernos un poquito complicado, pero ya vamos a ver cómo podemos ir asociando las cositas ay, perdón, tengo perros, para, para que sea más fácil entenderlo. Entonces, vamos a iniciar con las características generales de las citoquinas. Ellas son proteínas solubles de bajo peso molecular. ¿Qué quiere decir esto de solubles? Que bueno, como veíamos en las primeras prepas de respuesta inmunitaria, de células y tejidos, la respuesta inmunitaria va a estar conformada por células y por factores solubles, es decir, componentes que no son vivos, que no son células, pero que también forman parte de esta respuesta inmunitaria. Y entre estos factores solubles, uno de los más importantes son las citoquinas, porque ellas permiten, como vamos a ver más adelante, la comunicación entre las células del sistema inmunológico. Otra característica de ellas es que se van a sintetizar de nuevo o de novo en respuesta a estímulos antigénicos, es decir, ellas no están almacenadas en las células inmunológicas, sino que cuando tenemos un reto antigénico, ellas es que van a ser sintetizadas a partir de, bueno, proteínas y todos estos componentes que puedan tener las células, pero no se almacenan, sino que se sintetizan siempre de nuevo. Ya va que hay gente en sala de espera, creo, pero no lo creo. Bueno, aquí no me sale nadie en sala de espera. Ok. Ellas tienen una elevada afinidad citoquina receptor. ¿Qué quiere decir esto? Que las citoquinas, aunque se encuentren en pequeñas concentraciones en sangre o en los tejidos o donde sea que sean secretadas, ellas van a poder ejercer su efecto, incluso a bajas concentraciones. A eso se refiere esto de elevada afinidad citoquina receptor. Ellas, ¿cómo actúan? A través de la inducción de cambios en la expresión génica, es decir, una vez que una citoquina es reconocida por su célula blanco, ella induce a través de segundos mensajeros distintos cambios en la expresión de genes y a través de eso es que puede inducir, por ejemplo, que una célula se active o que una célula empiece a secretar anticuerpos o que una célula se diferencie a través de cambios genéticos en esa célula sobre la cual está actuando. Y como mencionábamos ahorita, ya regula e induce mecanismos de amplificación de la respuesta inmunitaria. Precisamente, una citoquina secretada por una célula permite que ésta se comunique con otras células del sistema inmunológico y esto desencadena una serie de eventos que permiten que la respuesta inmunitaria sea llevada a cabo de forma eficiente. Aparte, ellas tienen una vida media muy corta, son proteínas, se degradan con facilidad y solo se secretan de nuevo y actúan cuando son requeridas. Esto es por la parte de las características, pero aparte las citoquinas también tienen propiedades específicas de ellas en cuanto a su secreción. Entonces, estas citoquinas pueden tener una acción autocrina, lo que quiere decir que la citoquina es secretada por una célula y va a actuar sobre sí misma. Esto sucede, por ejemplo, lo vamos a ver más adelante con los linfocitos T. Ellos, cuando están en su proceso de proliferación, secretan interleuquina 2 y esta interleuquina 2 es capaz de actuar sobre el mismo linfocito que la secretó e induce una mayor proliferación de esta célula. También pueden actuar de forma paracrina, lo que quiere decir que en vez de actuar sobre sí misma, ella va a actuar sobre células que se encuentren a una corta distancia de ella. Por ejemplo, una célula NK secreta interferón gamma y esta puede actuar sobre un macrófago para potenciar su actividad fagocítica. Es decir, una célula actúa sobre otra vecina a través de las citoquinas. Y la acción endocrina, que como ustedes deben recordar de Bioki, es cuando las citoquinas son secretadas hacia circulación sanguínea y a través de la sangre pueden llegar a células a distancia para ejercer un efecto. Entonces, en síntesis, ellas pueden actuar de forma autocrina sobre sí mismas, paracrina sobre células cercanas y endocrina sobre células a distancia a través de la circulación. Con respecto a sus efectos, es lo que hacen ellas per se. Ellas tienen cuatro efectos principales. Pleiotropismo, que quiere decir que una sola citoquina es capaz de producir varios efectos, como vemos en esta imagen. Por ejemplo, la interleuquina 4 es capaz de producir la diferenciación de células B, pero también es capaz de producir la proliferación de linfocitos T y la proliferación de mastocitos. Una sola citoquina, perdón, es capaz de producir múltiples efectos. Esa es la parte del pleiotropismo. Con respecto a la redundancia, es cuando distintas citoquinas tienen el mismo efecto sobre una célula. Por ejemplo, la IL-2 puede producir proliferación de linfocitos B, pero lo mismo puede hacer la IL-4 y la IL-5, todas individualmente. Esto es diferente de la sinergia, donde la acción de las citoquinas en conjunto es necesaria para producir un solo efecto. Es decir, por sí sola la IL-4 no es capaz de producir el mismo efecto que produce cuando está en combinación con la IL-5. Es la acción conjunta de estas dos citoquinas la que puede producir el efecto deseado, que en este caso sería que la IL-4 junto a la IL-5
cambia el isotipo de las células plasmáticas hacia IgE. Y el antagonismo es cuando una citoquina tiene un efecto contrario a otra. Por ejemplo, el interferón gamma produce un isotipo determinado de anticuerpos, pero el IL-4 se opone a ese isotipo e induce en antagonismo el cambio hacia la IgE. Entonces, pleiotropismo, una citoquina, múltiples funciones, redundancia, distintas citoquinas tienen el mismo efecto, sinergia, la acción conjunta de varias citoquinas genera un mismo efecto y el antagonismo se opone. Eso por la parte de los efectos. Ahora, con respecto a, ya va que hay gente que está entrando todavía. Ajá. Con respecto a la parte de las funciones biológicas, esto lo habíamos visto también en la prepa de células y tejidos. Ellas participan en la diferenciación, proliferación y maduración de células del sistema inmunitario y hematopoyético. Esto lo vamos a ver más adelante cuando hablemos un poquito más a profundidad de las citoquinas, pero es lo que habíamos visto. Ellas pueden inducir que las células inmunitarias se diferencien, proliferen y maduren, e incluso permiten que ellas se originen a nivel de la médula ósea en el sistema hematopoyético. Ok, que sigue entrando gente. Ajá, ya va, esto se me movió. Ok. Otra de sus funciones biológicas es la comunicación entre células del sistema inmunitario para regular la respuesta inmunitaria específica. Como acabamos de ver a través de sus efectos, ellas permiten que, por ejemplo, esta célula esté activada, se comunique a través de la interleuquina 4, bien sea con linfocitos B, con linfocitos T o con mastocitos, y así se va desencadenando esa respuesta inmunitaria que nosotros estamos necesitando. A la vez también pueden regular la secreción de anticuerpos y de otras citoquinas, como veíamos acá para los cambios de isotipo, y son moléculas que son indispensables para la respuesta inflamatoria. Creo que ya vieron su clase de inflamación, entonces podrán haber visto que es necesario para que se desencadene la respuesta inflamatoria, las citoquinas son indispensables. Ellas son las que permiten que las células se activen y, como ya mencionamos, que se comuniquen entre sí. Ok, entonces, para hablar, ahorita vamos a hablar a profundidad de cada uno de los tipos de citoquinas más importantes, pero para entender eso es necesario que sepamos la acción básica de estas citoquinas. Entonces, vamos a tener distintos tipos, ya vamos a ir hablando de ellas. Tenemos, por ejemplo, las quimiosinas, que son quimioatrayentes, tenemos interleuquinas, interferones, factor de necrosis tumoral, los factores de crecimiento, que son importantes en el sistema hematopoyético, al igual que los factores estimulantes de colonias, que son estas citoquinas que se producen a nivel de la médula ósea y que van a favorecer esa diferenciación de las células inmaduras hacia las células inmunológicas que van a ser secretadas a la sangre en respuesta a un reto antigénico. Entonces, básicamente, para que esto suceda necesitamos un estímulo antigénico sobre una célula, y esa célula va a ser capaz de secretar las distintas citoquinas que a su vez van a actuar sobre esa misma célula, como habíamos visto, o sobre células a distancia, bien sea a corta distancia o larga distancia a través de la circulación, para que esta célula diana sobre la cual la citoquina actúa pueda ejercer su efecto biológico, que dependiendo de la citoquina va a variar. Ya vamos a hablar un poco de eso. Entonces, en síntesis, estímulo que activa una célula productora de citoquinas, y las citoquinas secretadas actúan sobre una célula diana que es la encargada de ejercer el efecto biológico. Ok, entonces vamos a empezar con las citoquinas ya específicas. Si se aprenden cualquiera de estas, ya se van a saber las tres, porque estas son las principales citoquinas proinflamatorias. Y bueno, vamos a hablar un poquito de ellas. Las interleuquina 1 puede ser de tipo alfa o de tipo beta. La de tipo beta es la que ejerce la mayor parte de las funciones biológicas. Esta citoquina va a ser secretada por macrófagos, monocitos, células dendríticas principalmente, además de neutrófilos, células epiteliales, endoteliales, etc. Entonces, esta citoquina que va, como acabamos de mencionar, son citoquinas proinflamatorias. Por ende, ¿qué van a hacer? Van a favorecer la inflamación a través de distintas actividades, como es, por ejemplo, el aumento del flujo sanguíneo local. No sé si recuerdan de su clase de inflamación. Para nosotros poder tener una respuesta inflamatoria necesitamos que haya aumento del flujo sanguíneo que permita que esas células que se están produciendo en médula ósea lleguen al sitio donde son reclutadas, que haya aumento de la permeabilidad capilar, que haya aumento de moléculas de adhesión que permitan que esas células que están en sangre se adhieran al endotelio y puedan atravesarlo para llegar al tejido donde se está presentando el reto antigénico, y todas estas funciones proinflamatorias. Entonces, la IL-1, como una de las principales citoquinas proinflamatorias, aumenta el flujo sanguíneo local para que esas células inmunológicas puedan llegar al sitio de infección, por ejemplo,
Además, ellas actúan como pirógenos endógenos, que lo que quiere decir es que estas citoquinas al viajar por la sangre pueden llegar al hipotálamo y a nivel del hipotálamo aumentar ese set point para que podamos tener un aumento de la temperatura y por ende se produce fiebre. Eso es lo que quiere decir pirógeno endógeno. Como ya les mencioné, aumenta la expresión de moléculas de adhesión en el endotelio que permitan que las células inmunológicas se adhieran a él y lo puedan atravesar para llegar al tejido. También permiten la síntesis de reactantes de fase aguda en el hígado. Los reactantes de fase aguda van a ser, por ejemplo, las plaquetas, bueno, las plaquetas se producen principalmente en médula ósea, pero acá tenemos, por ejemplo, las proteínas del complemento, la proteína C reactiva, la proteína ligadora de manosa, todas estas proteínas que también forman parte de la respuesta inflamatoria y que lo que van a favorecer es, por ejemplo, el reclutamiento celular y a su vez la opsonización de microbios, por ejemplo, y así se favorece la respuesta fagocítica y se combate ese reto antigénico. También permite la proliferación de fibroblastos, la inducción de quimiosinas para favorecer todavía más ese reclutamiento celular y también se vincula con la respuesta inmunitaria adaptativa porque favorece la activación de linfocitos T y B. Si voy muy rápido o algo, o si van teniendo dudas, por favor me avisan y vamos aclarando. Ok, eso es por la parte de la IL-1. Luego tenemos el factor de necrosis tumoral alfa. Este va a ser secretado principalmente por monocitos y macrófagos y una característica particular de él es que él no necesita producir cambios en la expresión génica para ejercer sus efectos. Esto en verdad no es tan importante en este punto, pero bueno, lo van a ir viendo a medida que desarrollemos temas del inmune. Como es una citoquina proinflamatoria, también va a favorecer el aumento de la expresión de moléculas de adhesión. Él también actúa como un pirógeno endógeno, por lo que produce fiebre. Y una característica particular de este factor de necrosis, ya lo vamos a ver en otra diapo, es que él a elevadas concentraciones puede tener efectos contraproducentes para el organismo, porque produce caquexia, que es la destrucción del tejido muscular, y también puede producir un shock séptico que es súper negativo para el paciente porque puede incluso fallecer. Ya ahorita vamos a hablar un poquito de esto. También permite que aumenten las concentraciones de quimiosinas y favorece por ende el reclutamiento de células inmunocompetentes. También favorece la síntesis de reactantes de fase aguda, aumenta la producción de interleuquina 1, que también favorece la inflamación, también activa linfocitos T y B, y vamos a ver en la diapo siguiente que sus acciones van a ser dependientes de la concentración en la que se encuentra esta citoquina. Por último tenemos a la interleuquina 6, ella es secretada por linfocitos TH2, monocitos, macrófagos, etc., en respuesta igualmente a un reto antigénico. Y ella permite la diferenciación de los monocitos en macrófagos, aumenta la cantidad de plaquetas circulantes que también actúan como reactantes de fase aguda, favorece la síntesis de reactantes de fase aguda, favorece el aumento de la permeabilidad vascular que también permite que se desarrolle esta respuesta inflamatoria, activa linfocitos T y B y actúa como pirógeno endógeno. Entonces, como ven, si se aprenden una de estas, ya se saben las tres, porque las tres, al tener actividad proinflamatoria, favorecen, tienen funciones bastante similares. Entonces, acá vamos a ver lo que les decía del factor de necrosis tumoral. Él, dependiendo de las concentraciones, puede tener efectos locales, efectos sistémicos y efectos de tipo shock séptico. Entonces, a bajas concentraciones tenemos una respuesta inflamatoria local. ¿Alguien está hablando? ¿Tienen una duda? Ok, bueno, seguimos. Entonces, a bajas concentraciones produce una inflamación local donde vamos a tener la expresión de moléculas de adhesión, la expresión de citoquinas y que van a favorecer el reclutamiento y la activación de los leucocitos. Eso es lo ideal, lo que queremos, efectos locales, al igual que los efectos sistémicos. ¿Por qué? Porque, bueno, se actúa como pirógeno endógeno que produce fiebre y esto, como van a ver en micro, la fiebre, la elevada temperatura, inhibe la replicación de los microbios, bien sean virus o bacterias. A nivel del hígado favorece la síntesis de reactantes de fase aguda que favorecen la oxonización y la fagocitosis, y a nivel de médula ósea favorece que haya la producción de polímeros nucleares y de otros tipos de leucocitos. Ahora, ¿qué pasa? Que a concentraciones elevadas tiene efectos que son negativos para el organismo porque produce shock séptico. Ya más adelante ustedes en fisiopato van a ver que el factor de necrosis tumoral destruye a los miocitos del miocardio y o sea, esto disminuye el gasto cardíaco y al haber una baja perfusión de los tejidos puede haber muerte celular y tiene efectos súper negativos para el organismo, también favorece la formación de trombos
y a nivel hepático produce hipoglicemia y esto genera que el cuerpo básicamente no tenga energía ni recursos para seguirse manteniendo. Entonces, en síntesis, las citoquinas proinflamatorias tienen efectos locales y efectos sistémicos. Efectos locales que favorecen esa respuesta inflamatoria local de la que hemos estado hablando, tanto por parte de citoquinas como con activación de quimosinas, y efectos sistémicos en hígado, en médula ósea y en hipotálamo, que van a generar fiebre, movilización de neutrófilos y síntesis de reactantes de fase aguda. Entonces, efectos locales y efectos sistémicos que nos permiten combatir el reto antigénico, pero si la magnitud de este reto antigénico es aún mayor y hay altas cantidades de citoquinas, especialmente de factor de necrosis tumoral, se puede llegar a consecuencias negativas, como por ejemplo el shock séptico. Entonces, vamos a avanzar con otros tipos de citoquinas. Tenemos, por ejemplo, los interferones. Estos pueden ser de tipo 1 o de tipo 2. Los de tipo 1 son el interferón alfa y el interferón beta, que tienen un papel importante ante infecciones víricas. Y como hemos visto también en otras clases, ellos van a activar a células NK, que son las células que tienen mayor actividad en cuanto a infecciones víricas o infecciones o células tumorales, etcétera. Entonces, ellos actúan estos interferones inhibiendo la replicación viral y lo hacen a través de distintos mecanismos. Entre ellos, aumentan la expresión de moléculas de MHC clase 1, que también dieron esa prepa, entonces saben que las células virales, que las células infectadas por virus necesitan expresar esta molécula para poder ser reconocidas por las células inmunológicas y que éstas puedan entonces destruirlas. Entonces, el interferón tipo 1, a través del aumento de la expresión de los MHC clase 1, es que permite la destrucción de las células infectadas por virus. Y esto favorece la expresión antigénica, que es lo mismo que venimos diciendo. Entonces, ellas pueden ser sintetizadas en respuesta a una infección viral por fibroblastos, células epiteliales, etc. Por otro lado, tenemos a los interferones tipo 2, que es básicamente el interferón gamma. Esto es producido por células NK, TH1 y linfocitos T citotóxicos. Es más que todo una respuesta contra patógenos igual intracelulares y la secreción de este interferón va a ser inducida tanto por la IL-12 como por la IL-2. Esta citoquina lo que va a hacer es activar macrófagos y va a aumentar su capacidad fagocítica y microbicida, y lo hace también a través del aumento de la expresión de moléculas de MHC clase 2. Aparte, esta es una molécula que favorece la diferenciación de un perfil TH0 a un perfil TH1 contra patógenos intracelulares. Luego tenemos otras citoquinas, como son la interleuquina 12, que es producida por las células presentadoras de antígenos, y como se conoce como el factor estimulador de células T. ¿Por qué? Porque ella va a permitir la diferenciación de los linfocitos o TCD4 vírgenes hacia TSD4 del subtipo TH1, contra patógenos intracelulares igual. Y además, esta citoquina activa células NK e induce la producción de otras citoquinas proinflamatorias, que es lo mismo que podemos ver acá en la imagen. También tenemos la interleuquina 2, que a diferencia de este no es factor estimulador, sino factor de crecimiento de células T, como se le conoce, porque ella permite la activación de estos linfocitos T. Va a ser secretada principalmente por los linfocitos TCD4 positivos y, como veíamos al inicio, puede actuar de forma autocrina sobre sí mismo o de forma paracrina sobre otras células T o sobre otras células NK. Ella también favorece la diferenciación de los linfocitos hacia el subtipo T helper y la diferenciación de linfocitos B hacia células plasmáticas productoras de anticuerpos, así como permite la proliferación de las células NK. Luego tenemos, en contraparte de estas citoquinas que son proinflamatorias, tenemos otras citoquinas que son más reguladoras, más de un perfil del tipo TH2, que favorecen una respuesta antiinflamatoria. Ellas van a ser principalmente la interleuquina 4 y el factor de crecimiento y transformación beta, que es lo que quiere decir este ciclo, pero también puede ser la interleuquina 5, la interleuquina 10, son también citoquinas de este perfil. Entonces, ellas básicamente inhiben la diferenciación de las células TH1, permiten la diferenciación hacia células TH2 y permiten el cambio de isotipo hacia IgE e IgG4, que son más que, o sea, todo lo que esto permite es una respuesta antiinflamatoria que permite retornar a un estado basal luego de que ha terminado el reto antigénico. Lo mismo pasa con el factor de crecimiento y transformación beta, esto es producido por macrófagos, linfocitos, etc. Y él, además de favorecer una respuesta antiinflamatoria, permite la reparación de ese tejido una vez que ha terminado el reto antigénico, donde hubo inflamación, donde hubo destrucción, donde hubo actividad fagocítica. Él va a permitir, a través de la proliferación de tejidos conectivos,
la reparación de ese tejido. Inhibe los perfiles proinflamatorios y regula la respuesta inmunitaria a través de la secreción de citoquinas que sean antiinflamatorias y la producción de inmunoglobulina A, que también es la principal inmunoglobulina antiinflamatoria. Voy rapidito porque se nos va a acabar el tiempo. Ok, luego tenemos las quimiosinas. Ellas tienen funciones quimioatrayentes, es decir, ellas son secretadas y lo que van a hacer es favorecer el reclutamiento de leucocitos, van a favorecer su adhesión al endotelio y su migración a través de este hacia los tejidos. Y vamos a tener principalmente dos grupos. El grupo uno que va a ser citoquinas cuyos residuos de cisteína están separados por un aminoácido, y el grupo 2 donde este aminoácido no separa los residuos de cisteína. Entonces, lo importante acá es que sepan que el grupo uno es quimioatrayente principalmente de neutrófilos y el ejemplo típico es la interleuquina 8. Y en el grupo 2 va a ser quimioatrayente de monocitos y linfocitos y el ejemplo van a ser los GANTES, la proteína inflamatoria de macrófagos y todos estos que son como los más típicos. Ellos lo que hacen es permitir que se recluten las células inmunológicas al sitio donde tenemos una infección, por ejemplo. Entonces, ¿cuál es el papel de las citoquinas en el tráfico leucocitario? Pues básicamente lo que veníamos hablando, al secretar citoquinas en respuesta a un reto antigénico, permite que se expresen moléculas de adhesión y en el endotelio que van a favorecer la unión de esos leucocitos que van viajando en la sangre hacia este endotelio. Y aparte, las quimiosinas tienen la capacidad de aumentar la afinidad de esas integrinas que se expresan en el endotelio por las moléculas de adhesión que expresa el leucocito. Y eso permite que ese leucocito que ya fue atraído hacia la pared del endotelio se adhiera con fuerza a ese endotelio y pueda atravesarlo y migrar y llegar al sitio donde se está presentando el reto antigénico para que podamos combatirlo y esta célula pueda ejercer todas sus funciones biológicas. Acá les dejo los perfiles de citoquinas, cuál es la citoquina que los induce, cuál es el perfil que se activa, qué citoquina se secreta a partir de ese perfil y cuáles son las funciones. Por ejemplo, sabemos que el perfil del tipo TH1 es para combatir patógenos principalmente intracelulares a través de una respuesta celular, mientras que el perfil TH2 venimos hablando que es para patógenos extracelulares a través de una respuesta humoral mediada principalmente por linfocitos B. Tenemos un perfil regulador, que es con las citoquinas de las que estuvimos hablando, para regular esa respuesta inmunitaria una vez que se ha acabado el reto antigénico. Y tenemos un perfil particular, que es el TH17, que participa en procesos inflamatorios. Algo importante de acá es que todos estos perfiles tienen regulación cruzada, es decir, las citoquinas del perfil TH1 me van a inhibir la secreción de citoquinas del perfil TH2 y viceversa. Y así sucede con todos estos perfiles. Unas me inhiben a las otras porque cada una quiere ejercer su función. Ok, esto también es parte de lo que ven en citoquinas, como a través de las citoquinas que se secretan podemos tener distintos cambios de isotipo. Entonces, por ejemplo, si tenemos una respuesta proinflamatoria con interleuquina 6, interferón gamma, una inmunoglobulina importante va a ser la IgG, pero si tenemos una respuesta contra parásitos o una respuesta de tipo extracelular, ya no va a ser la interleuquina 6, sino que va a ser la interleuquina 5, por ejemplo. E igual la interleuquina 4 en respuestas alérgicas para producir inmunoglobulina E. Entonces, dependiendo del reto que yo esté presentando o el reto que esté combatiendo y de las citoquinas que se secreten, se me va a producir un tipo específico de anticuerpos. Acá tenemos los receptores de citoquinas, esto en verdad creo que Liliana se los da en la clase, pero se los mando a investigar. Entonces, básicamente hay 5 tipos de receptores, del 1 al 5, y cada uno tiene sus citoquinas específicas. Por ejemplo, el primer grupo es la superfamilia de inmunoglobulinas, donde tenemos citoquinas específicas. El segundo grupo es de hematopoiesis, donde vamos a tener, por ejemplo, factores estimuladores de colonias. Tenemos receptores específicos para interferones, específicos para factor de necrosis tumoral y específicos para quimiosinas, que son los que estuvimos hablando hace rato. Acá les dejo la citoquina, estos cuadritos para que ustedes repasen las citoquinas, quién las produce y cuáles van a ser sus efectos. Esto lo pueden chequear ustedes. Eh, ella se los divide, la profe en la clase se los divide como de la inmunidad innata e inmunidad adaptativa. Sin embargo, ustedes a medida que estudian van a darse cuenta de que en verdad todas actúan sinérgicamente y pueden participar tanto en la respuesta innata como adaptativa y van potenciando sus funciones. Esta es la de la inmunidad innata y acá están las de la inmunidad adaptativa. Y bueno, esto sería todo. No sé si tienen alguna pregunta, si quieren que volvamos a alguna diapo.
¿Alguna pregunta de otro tema? También es válida mientras se nos acaba el tiempo aquí del Zoom. Ok, voy a dejar de grabar.